es tu iglesia, tu hogar, donde te recibimos con amor. Un lugar para adorar el santo nombre del Señor. Bajo la nube de su espíritu te extendemos nuestras manos
que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, preparo mi corazón y dispongo mi vida para escuchar tu palabra. Quita de mí toda distracción y dame un corazón dispuesto para que yo pueda entender lo que tu espíritu me quiera hablar. Yo quiero ser un hacedor, no solamente un oidor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, miren mi hermano, mi hermana, creo que es importante nosotros seguir avanzando en el camino que nosotros decidimos caminar, el camino de la fe, el camino de donde nosotros podemos decir que tenemos esperanza en Cristo Jesús, que tenemos un destino marcado, que tenemos un plan de Dios en el cual poder trabajar, pero tenemos que descubrirlo a través de leer su palabra, a través de tener una intimidad con Dios, a través de buscarlo en oración. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador. O sea, no nos dejó solos. Mismo Jesús dijo que Él nos va a recordar todo lo que Él nos enseñó, que nos iba a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo al cual todos podemos tener acceso, el que se llama nuestro Consolador, el cual pues nos puede levantar, nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede empoderar a través de dones y talentos, ¿verdad? Ese Espíritu que quiere tener una relación contigo y conmigo, y que la Biblia dice que nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que más de lo que yo anhelo que Él toque mi vida, es que Él está anhelando llenar nuestras vidas. Lo único que está esperando es que nosotros nos dispongamos, porque Él es un caballero, ¿verdad? Él es un caballero, y dice la Biblia en Apocalipsis que toca la puerta y llama, y todo aquel que quiera abrir y quiera oír y quiera abrir, entrará a Él y cenará con nosotros. O sea, aquí hay un corazón dispuesto en mi vida. Yo no sé si el corazón tuyo también está dispuesto. Solo 3 amenes. ¿Habrán corazones dispuestos que le digan, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te pido que me hables y me llenes? Solo 3. ¿Cuántos corazones dispuestos hay acá? Corazones dispuestos a escuchar y a cambiar. Corazones dispuestos a poder seguir avanzando en el camino de la fe que Dios nos marcó. Qué bueno, entonces sí podemos hablar, entonces sí podemos predicar, ¿sí? La semana pasada en el servicio anterior estuve hablando un poquito de un ejemplo del espejo, que nosotros debemos de ser ejemplo para los demás, que leíamos que el apóstol Pablo decía que nosotros, dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y el apóstol Pablo tenía la determinación que él era un imitador de Cristo, y tenía la determinación de lo que él había decidido en su vida, y él quería que Cristo se reflejara en su vida. En Gálatas 2:20 él escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos tienen la convicción que Cristo te amó? Entonces tú tienes la convicción de que ya no vivís para complacerte a ti, sino para poder complacerlo a Él. Yo quiero alinearme, yo quiero cambiar, yo quiero ordenar mi vida, yo quiero ordenar el entorno de mi familia, yo quiero cambiar todo mi temperamento y poderlo traer a la obediencia de la cruz. Quiero entregar todos mis pensamientos, quiero que Dios sea mi Dios, ¿verdad? De eso se trata. Y quisiera darte como una pequeña introducción, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, y quisiera que me acompañara al libro de 1 Timoteo capítulo 4. En el libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice un ejemplo, o dice un texto que su oración está dirigida hacia los jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que para todos aquellos que se sientan jóvenes de espíritu, es aquí este mensaje. Dice 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco, ¿qué dice? ¿Qué decir tener en poco tu juventud, tener en poco tu poca edad, tener en poco tu poco tiempo de haberle entregado tu vida a Cristo? Ay, usted, yo tengo 20 años de haberle entregado a Cristo. Oh, no, yo nací en el Evangelio, y usted con 1 año ya se cree lo que... Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice la palabra, sino que dice... Dígale, sino una vez más, sé ejemplo. ¿Qué es ser ejemplo?
ser un imitador de lo que yo quiero vivir, de la decisión, de la fe que creí, de la doctrina que estoy aprendiendo, que quiero vivir. Sé ejemplo, dice, de los creyentes. ¿En qué dice? En palabra. ¿Cuánto ya cambiamos nuestra forma de hablar? Ya no decimos aquellas malas palabras que antes decíamos. Y a veces no solamente se trata de ya no decir malas palabras, sino comenzar a decir buenas palabras, porque dice, sé ejemplo en palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, dice, ¿verdad? Así que debemos de aprender a hablar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. ¿Cuántos creen eso? Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios, dice en conducta, ¿verdad? Esa conducta, ¿cuál es la conducta? La conducta intachable de poder que tú sí sea sí, que tú no sea no, que hayas decidido seguir a Cristo, que de verdad, mire, yo no estoy fingiendo algo, no estoy aparentando algo, estoy esforzándome porque en mi conducta Cristo sea glorificado, ¿verdad? Amor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amor? Entonces la palabra de Dios dice que debemos de ser ejemplo en la manera que amemos. De hecho, los dos mandamientos principales en los cuales se resume la ley y los profetas es: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? En la palabra de ser ejemplo, de amar a nuestro prójimo, también tiene que ver con el hecho de que primero nos amemos a nosotros mismos. ¿Usted sabe por qué se ama? Porque está aquí invirtiendo tiempo en usted para aprender de la palabra, para invertir en su vida espiritual, para su crecimiento espiritual. ¿Está conmigo? ¿Verdad? En espíritu, ¿verdad? Dice en ejemplo en espíritu. Cuando uno dice el espíritu, es aquel buen ánimo que la persona puede tener, es aquel gozo y alegría que uno puede tener, ¿verdad? Jesús, el rey David en el Salmo 51 decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Cuando alguien anda de espíritu apagado, anda de desánimo, con desánimo, anda con una actitud de decir, bueno, ya no quiero, es que ya no quiero seguir luchando, ya no me quiero esforzar. Pero la Biblia dice que debemos de mantener el espíritu, ¿verdad? Amén. Y dice también fe y pureza. Fe, la Biblia habla que debemos de tener que aprender a hablar palabras de fe en medio de cualquier circunstancia. Nos habla que debemos de aprender a vivir conforme a lo que creemos, no solamente conforme a lo que vemos, ¿verdad? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que ser un ejemplo de fe, ¿verdad? Y también termina diciendo en pureza, ¿verdad? ¿Cuál es el sentimiento de pureza? La Biblia dice que debemos de vivir en santidad, porque escrito está: sed santos como Él es santo. Y la pureza es poder decirle no al pecado para decir vivir sí para Cristo. ¿Está conmigo? Ahora, la Biblia recolecta todos estos ejemplos, pero la pregunta que nosotros nos debemos de hacer: ¿estamos trabajando en esas diferentes áreas de nuestra vida? Porque al estar trabajando en esas áreas de tu vida, tú comienzas a dar pasos, para alcanzar las metas, para permitir que Cristo sea formado en tu vida, para permitir a seguir avanzando en tu vida. No solamente viviendo una vida donde uno solo diga amén y aleluya y ahí se acabó todo, sino esforzándote en que dentro de tu conducta, dentro de tu vida, se refleje la fe, se refleje ese espíritu, se refleje esa pureza, se refleje esa palabra, se refleje esa conducta. Amén. ¿Está conmigo? Ahora, es que el detalle, pastor, mire, es que no es fácil. Sí, ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil todo este proceso? Nada es fácil en la vida, pero la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El problema es cuando no existe una convicción clara para poder vivir conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Te van a criticar? Claro, te van a criticar. No, que mira, que te van a hacer la oposición, claro que te van a hacer la oposición. Pero cuando hay oposición, hay buena señal. ¿Por qué? Porque algo bueno estás haciendo. Porque si el diablo no se enoja con lo que hacemos, mire, ahí sí nos debemos de preocupar. Pero mientras el enemigo se esté molestando por lo que estás decidiendo hacer,
Usted me está diciendo, pastor, que es bueno poner en contra al diablo, pero mire, es que definitivamente que el decidir tener una vida de fe es tener al diablo en contra. La Biblia habla en Efesios 6:10 que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hay una lucha que librar, hay una lucha en la cual estamos trabajando todos. ¿Está conmigo? Ahora, la pregunta, mi querido hermano, y con esto quiero ir como entrando a lo que quiero transmitirle. ¿Tiene ganas de seguir luchando? ¿Tiene ganas de seguir trabajando en usted? ¿Tiene ganas de seguir perseverando? En serio. Mira el que está a la par y dígale, ¿usted tiene ganas? ¿Ya se cansó? Yo quería hacer esta meditación porque ¿qué tanto me afecta a mí lo que otros hacen? Si otro cae, ¿a usted también cae? Si alguien se tira en el barranco, uno también se tira. ¿Y por qué cuando alguien dentro de la fe, por ejemplo, comete una equivocación? Ay, ya vieron que el fulano de tal cayó, miren que en esa iglesia no sirven. ¿Y quién dijo que la iglesia era para servir al hombre? No, la iglesia es para seguir a Dios. Pero debemos de trabajar en que nosotros mismos vamos a esforzarnos para ser ejemplo de los demás. Yo quiero pedirle a usted que seamos una iglesia ejemplo. Usted es ejemplo para orar, usted es ejemplo para leer la palabra, usted es ejemplo para hablar esas palabras de fe, usted es ejemplo para esa conducta, esa pureza, ese espíritu. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Usted me dijo hace poco que tenía un corazón dispuesto para hacerlo, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es el problema cuando yo miraba un poco y meditaba ahí? Porque la Biblia como que nos da una guía, nos da un lineamiento, ¿verdad? Y yo meditaba un poco en la vida de los discípulos cuando empezaron en Hechos capítulo 1. Y dice que ellos, los discípulos, normalmente fueron los que, bueno, no normalmente, fueron los que está escrito que presenciaron la pasión de Cristo. Fueron los 12 que fueron escogidos, de los cuales uno lo entregó y se murió porque se entregó y no se arrepintió, y ahí está escrito de qué manera murió. Pero dice que cuando Jesús murió, resucitó y anduvo durante 40 días con los discípulos, apareciéndoles y enseñándoles principios del reino. Ellos tuvieron como que cierta sensación a que no entendieron al principio lo que ellos necesitaban entender, o aparentemente nos dan a entender eso. Y quiero que en su Biblia busque Hechos capítulo 1, si usted me hace favor. Hechos capítulo 1. Y pues te hablaba del ejemplo, te hablaba del trabajar, te hablaba del deseo, pero hoy quiero presentar como una historia, ¿verdad? Y que nos va a llevar al mismo principio. Y dice en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 para que nos enriquezca un poco lo que la Biblia dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Está conmigo? Y yo meditaba un poco si cuando yo leo en Juan, cuando leo que Jesús ya les había enseñado, dado esas enseñanzas de la promesa del Padre en Juan capítulo 14, y que habla, dice: les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador, y todos esos textos que quizás en alguna oportunidad hemos leído o usted ha leído, pero hoy solo se los estoy citando, y aquí como que de alguna manera se los estaba citando, ¿verdad? Y una vez más,
como que les habían hablado del Espíritu Santo, les habían hablado de un tipo de conducta intachable, les habían hablado de que iban a venir de alguna manera las respuestas, pero todavía no habían venido. El verso 4 era como que clave en este punto cuando les dice, les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Cuántos están esperando la promesa? ¿Verdad? Estamos esperando la promesa y una de las instrucciones es: no se vaya de Jerusalén, no se vaya del lugar donde Dios le indicó, no se vaya del lugar donde Dios le trajo la instrucción, no se vaya del lugar donde Dios lo puso, ¿verdad? Hasta que venga la promesa, porque de eso se trata muchas veces, de saber esperar, de saber estar en el lugar donde Dios nos quiere tener. Ahí es donde vamos a aprender a dar frutos, ahí es donde vamos a aprender a poder proveer para poder compartir de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos correctos. Ahora, yo todo esto pues lo voy a un punto, ¿verdad? Aquí la clave era porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero llegó el momento de la ascensión, que en mi Biblia, que es de la Reina Valera del 60, el título a partir del versículo 6 lo dice de esa manera: la ascensión. Entonces yo aquí era donde yo miraba una perspectiva de los discípulos, y es que a veces nos pasa a nosotros los mismos. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando yo entendía eso, yo no sé si usted ha visto un poquito la historia, como que tentativamente se la digo. Israel era una nación que había sido conquistada por Roma. O sea, Israel, en otras palabras, eran esclavos de los romanos. Por eso cuando Jesús predica, nosotros encontramos frases como cuando aquella que dijo, lo acusaron que Jesús andaba diciendo que no era lícito dar tribuno al César, y Jesús les pidió una moneda. Le dice: ¿quién es el que está aquí? El César. Entonces él dijo: dad al César lo que es del César. Nosotros vemos el César como parte de la organización del gobierno de Roma. Entonces vinieron ellos y todos esperaban al Salvador, al Jesús, al que iba a venir a poner en orden la esclavitud en la cual había caído Israel. Él era lo que sus ojos veían. ¿Está conmigo? Yo quiero que por favor piense un poquito. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Que los viniera a quitar de la esclavitud. Pero Jesús no los vino a quitar de la esclavitud. Jesús vino en un poder mayor. Amén. Entonces vino aquí a la tierra, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y todo el mundo le decía, cuando lo crucificaron, le pusieron el Rey de los Judíos. Y todo el mundo esperaba que fuera Él, con su poder, como sanaba enfermos, que mandara una legión de ángeles y se echara a todos los romanos. Pero no sucedió. No pasó. No sé si me estoy explicando. ¿Está conmigo? Pregúntele: ¿le entendió al pastor? Y si no lo entendió, pregúntele al pastor. Porque se la vuelvo a preguntar. Entonces vienen los discípulos y le preguntan a Jesús. Jesús ya había resucitado. Si es cierto, lo que Jesús dijo se cumplió. Murió y al tercer día resucitó. Y aquí estamos, les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y entonces vienen y Jesús dice que ya se iba a ir, iba a ascender al Padre. Mucha, pregúntele, se nos va. Y: maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la pregunta y la respuesta de Jesús en el siguiente verso. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿le gustó la respuesta? ¿No te toca a usted andar sabiéndolo todo? Señor, pero decime, ¿cuándo se va a convertir mi marido que ya no lo aguanto? ¿No te toca saber a vos? Señor, ¿cuándo mis hijos van a cambiar? Te toca creer. Ahora, ¿te sería fácil seguir siendo ejemplo en medio de cualquier circunstancia? ¿Te sería fácil seguir siendo ejemplo de conducta, de fe, de palabra, de pureza,
en medio de cualquier circunstancia, aun cuando Jesús no responda a tus inquietudes? Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Sigue diciendo en el verso 8, pero aquí hay un pero. No te toca saber los tiempos, pero una cosa sí les digo: recibirán poder. Poder. ¿Cuántos quieren poder? ¡Ale! Poder. ¿Cuántos? Yo miro que tienen el concepto erróneo del poder. Es que dicen que el dinero es poder. Es que muchos se meten en la política porque quieren el poder. Porque teniendo mucha plata quieren llegar a ser presidentes porque quieren el poder. Pero la Biblia dice que el poder solo es fruto de una relación correcta con Dios a través de su Espíritu Santo en tu vida. ¿Poder para qué? No te tocas ni saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí subieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué bonito cuando miremos, si nos toca a la generación que veamos que Jesús regrese, así va a venir, así como se lo imaginó, igualito, ¿verdad? Yo digo que eso fue tan glorioso que mi mente todavía no lo describe bien, pero hay películas como que me lo han descrito. Y digo yo que todavía se quedan limitados porque la tecnología no puede todavía imitar algo tan divino y tan glorioso, ¿verdad? Ahora, en el tema que estábamos, no nos toca a nosotros saber todo, pero sí vamos a recibir poder. Por eso, 2 de Timoteo 1:7 dice que no hemos recibido el espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, sí podemos. Diga conmigo: sí puedo. Lo que pasa es que no quiero. Repítalo pues. Repítalo conmigo: sí puedo. Lo que pasa es que a veces no quiero. Ajá. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque quiero hablar del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo sí puedes. Sí puedes. Sí puedes, diga conmigo: sí puedo. Sí puedo ser ejemplo. Sí puedo ser testigo. ¿Qué quiere decir? Mire, yo no sé si Dios le va a responder ya. Yo no sé. Pero lo único que sí sé es que soy testigo de quién es Él. Y Él no miente. Sí, así que tengo palabra que darte para hacerte ejemplo. Tengo un espíritu, porque aquí miren mis hermanos, yo tengo ganas de seguir sirviendo al Señor. Aunque la higuera no florezca, ni hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Sí. ¿Por qué recibiremos poder? Porque necesitamos ser testigos de un ejemplo de un Cristo vivo. ¿Para cuántos Cristo está vivo o está muerto? Ay, gracias. ¿Para cuántos Cristo vive? Pero que se mire que vive en usted. ¿Sí? Ejemplo, diga conmigo: ejemplo. ¿Cuántos sí pueden? Por el Espíritu Santo se puede. ¿Sí? Se puede. ¿Por qué se puede? Porque está escrito. Yo creo su palabra. ¿Y sabe qué me da a mí la atención? Me llama a mí lo que yo miro. Es que llegó el día, en capítulo 2, llegó el día del día de Pentecostés. Y se lo cuento, y si usted lo lee, si usted quiere. Llegó el día de Pentecostés. ¿Y sabe qué pasó en ese día? Vino el Espíritu Santo. Y se vino un viento fuerte y estaban todos reunidos ahí y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a ser llenos, y algunos decían: ¿y estos qué les pasó? Están llenos de mosto. O sea, estaban bien happy, ¿verdad? Bien, como usted lo quiera decir, ¿verdad? Y lo que pasa es, y había gente que estaba alrededor porque era una fiesta. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de la cosecha del pueblo hebreo. Y había mucha gente. Usted imagina aquí la gente, la fiesta de Ayarza.
¿verdad? Es una fiesta, solo que era una fiesta, pues no como las que hoy vemos que son más dedicadas al pecado que a Dios. Esa era una fiesta a Dios y había gente que estaba metida en la oración, porque yo miro que en el verso 14 dice que después de que Jesús, del capítulo 1, después de que Jesús fue ascendido, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué estaban perseverando? En la oración. Llegó el día de Pentecostés y ellos estaban en oración, en esa fiesta, en ese momento, ¿verdad? Pero yo miro que aquí hubo un hombre que antes negó a Jesús 3 veces, un discípulo llamado Pedro, que se levanta en el versículo 14 y que se le olvidó lo que había hecho. Ahora se levantó con el poder del Espíritu Santo, porque cuando alguien depende del Espíritu Santo, va a tener el poder para hacer lo correcto en el momento correcto, va a tener el poder para poder callar cuando deba de callar y para poder hablar cuando deba de hablar, porque Mateo 10:20 dice que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que habla a través de vosotros. Dice en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Sí? Estos no están ebrios. Dice, como vosotros suponéis. Yo eso observo, que el que no está metido supone todo. Supone todo. Ay, eso no es del Espíritu, mire. Es que esa es su carne, pastor. Mire, mejor no hay que criticar, ¿verdad? El que supone regularmente solo está observando, ni chicha ni limonada. Ni se mete, ni deja que otro se meta. Suponer, ¿verdad? Pero yo miraba aquí el cambio que existió en un Pedro cuando recibió el poder del Espíritu y pudo levantarse a predicar después de haber negado a Jesús 3 veces. Y usted sabe el poder de usted ese discurso, porque aquí lo hablamos como el primer discurso, ¿verdad? Y luego cita la Biblia, pero cuando miro yo, me llama mucho la atención. Después de esa prédica, en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo lo leí en otra versión y cuando yo escuchaba después de esa prédica que se echó Pedro, y decía yo, wow, Señor, de verdad que para ti no hay limitantes. Pero ¿sabe qué pasaba? Dice que la palabra la recibieron. Cuando se predica en el Espíritu, cuando usted vaya a transmitir un mensaje en el Espíritu, tenga por seguro que esa palabra se va a recibir, ¿verdad? En otras versiones dice, no dice se compungieron, sino que dice que se les partió el corazón, se asustaron. ¿Y sabe cuántos, dice la palabra, se convirtieron ese día? ¿Verdad? Dice que se convirtieron alrededor de 3,000 personas. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Ahora, ¿sí se puede? ¿Sí se puede? Diga conmigo, sí se puede. Cuando se quiere. Dígale que está a la par, sí se puede. Cuando se quiere. Porque cuando se quiere el Espíritu, no es por tu fuerza. No es por tu fuerza. Tu carne va a ser débil, pero tu espíritu está dispuesto. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Con qué venció David a Goliat? Con una onda y una piedra, me va a decir, eso es la ilógica. Pero él lo venció con la fuerza del Espíritu. ¿Y quién se cree ese gigante? ¿Quién se cree ese gigante para desafiar al rey de los escuadrones de Israel, a Jehová de los ejércitos? Aquí vengo yo, niñito, un gigante. No te sientas chiquito cuando tienes la fuerza del Espíritu, si hay pruebas delante de ti. ¿Sí? ¿Está conmigo?
ninguno tenga en poco tu juventud. Termino con esto. Ninguno te haga sentir tan pequeño. Tú puedes ser ejemplo si tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Si todavía no lo tienes, si sientes desánimo y no te pudiste concentrar en la prédica, te quedaste dormido o agarraste el teléfono y comenzaste a ver mejor a ver el Facebook, ten cuidado, porque tus prioridades no están en orden. Cuando está el Espíritu de Dios sobre una persona, la vida cambia. ¿Sí? Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos donde estás. Quiero hablarte de tu corazón, porque quieres seguir adelante en tu vida. Pastor, es que no he logrado impactar y no sé, me siento desesperado. En vez de que mi familia cambie, a veces se aleja más. ¿Ya probaste con el Espíritu? Sí, pastor, no, ya probaste con el Espíritu. Es la parte que tengo que hablarte de tu vida. Pastor, es que he intentado una y otra vez y no sé qué me pasa, ya no tengo ganas de seguir intentando. Mira, es con el Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Recibiréis poder. Aunque tú no entiendas, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Mira, no te toca a ti entender, pero sí vas a recibir poder para hacerme testigo. ¿Qué es ser testigo? Es que Dios se va a glorificar en tu vida. Es que Dios te va a sanar. No, es que, mira, cuando hay un hombre o una mujer que le cree, cosas van a suceder. Yo sí le creo de verdad. Yo sí le creo, yo le creo y confieso y lo declaro, que como está escrito en su palabra, que todo lo que toque en tus manos va a prosperar. Si estoy en el orden de Dios, todo lo que toque en mis manos va a prosperar. Yo dije, por eso dijo, tenés manos benditas, porque cuando estás bajo la mano de Dios, está escrito en Deuteronomio 28, todo lo que toque en tus manos va a prosperar, porque lo vas a hacer bien, porque te vas a esforzar, porque vas a ser ese testigo. Ahora quiero hablar a tu corazón, quiero hablar a tu corazón. Porque el problema es cuando me canso, el problema es cuando ya no quiero seguir adelante. El problema es que cuando por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Ese es el problema. El problema es cuando ya no quieres, el problema es cuando te cansaste, el problema es cuando te frustraste, el problema es cuando le pusiste más atención a lo que hicieron en contra de ti y dejaste de ver a todo lo que Dios sigue haciendo contigo. Porque cuando Dios te llama, no te llama a que todo sea perfecto, porque tenés que recordar algo, que el oro, dice la Biblia, que ha de ser probado por fuego, y tu fe, que es más valiosa que el oro, va a ser probada también. Va a ser probada tu fe, y tu fe va a ser probada en aquel momento en cuando tú no entiendas, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tengo que seguir siendo ejemplo. Señor, vas a restaurar el reino a Israel ahora. No te toca saber a ti, solo te toca que creer. Te toca que hablar fe en medio de tus circunstancias que no le entiendes. En medio del Señor, ya llevo un año pidiéndote esto, Señor, y no me respondes. Ahí se va a probar tu fe. Ahí se va a probar si eres ejemplo. Ahí se va a probar si todavía estás en la decisión que un día hiciste. Y quizás hasta a veces uno encuentra que mucha gente le comienza a cuestionar: ¿para qué vas ahí? ¿Por qué vas ahí? Y sabes qué interesante, que te cuestiona el que ni va a ningún lado. Y uno comienza a hacerle caso a aquel que no sabe nada ni de la palabra. Y comienza a darle poder a esas personas que están como influenciando tu vida. Pero la Biblia dice que el poder, el único poder que debes de recibir y hacer caso, proviene del Espíritu de Dios, no de las personas. Aunque a veces el Espíritu de Dios va a usar una persona para darte una palabra a ti,
pero tu espíritu lo va a discernir. Es el Espíritu Santo el secreto. Sin el Espíritu Santo no vas a lograr avanzar. Sin el Espíritu Santo no lo vas a lograr ser ese ejemplo. No vas a lograr andar en pureza, en fe, en rectitud, en buena conducta, en buen espíritu. Sin el Espíritu Santo no lo vas a poder. Por eso es de que tenés que invertir en tu relación con Él. Y la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis, no hagas nada que a Él le pueda ofender. Y por eso quiero hablar a tu vida, quiero hablar a tu corazón. Antes de ser ejemplo, de esforzarte para que Cristo sea reflejado en tu casa, primero tenés que ponerte a cuentas con Él. Pastores, que ya le entregué mi vida. No, esto es de todos los días, mis hermanos. Esta es una lucha constante, que cada vez que te vayas a tu cama tenés que doblar tus rodillas y decirle: Señor, perdóname si en este día te ofendí en algo, perdóname si hoy hice algo que a ti no te agradó, pero aquí estoy poniéndome a cuentas, ayúdame ya no hacerlo. No se trata de la flojera, se trata del orden, del respeto a Dios. Se trata de que yo quiero ser cada día como Él es. Y por eso quiero hablarte a tu corazón. Usted que nos ve por televisión, o usted que está aquí, si usted necesita ponerse a cuentas con Dios, por favor hágalo, comienza a dar el primer paso. Porque si no se pone a cuentas con Dios, ¿cómo puede ser un ejemplo? ¿Cómo puede usted recibir el Espíritu si hay pecado? Él puede venir a redarguirte, Él puede venir a tocarte, pero no te confundas. Él quiere hacer de tu vida algo más glorioso. Y quiero pedirte que donde estás cierres tus ojos, por favor, y quiero guiarlo a través de una oración de reconexión con su Espíritu y con su presencia. Ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Iglesia, me acompaña y me ayuda, por favor. Señor Jesús, te pido perdón por las veces que he fallado y he pecado contra ti. Me arrepiento y hoy te pido que por tu sangre preciosa me limpies y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame del poder que solamente proviene de tu Espíritu para poder ser ejemplo en mi vida. En el nombre de Jesús te entrego mi vida voluntariamente y te hago mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.